Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, tengo la impresión que el frente internacional que se forjó contra Venezuela y que nos ha hecho tanto daño, factor determinante, por cierto, en la crisis que padece el país, comienza a resquebrajarse. La pregunta que hay que hacerse con motivo de esta observación tiene que ver con las razones que determinan este cambio que empieza a insinuarse. Yo diría que, en primer término, influye lo siguiente: que el propósito fundamental que inspiró la conformación de la Alianza Antivenezolana, que no era otro que el derrocamiento del presidente constitucional Nicolás Maduro, fracasó. Como también fracasó otra de las opciones, quizá la más ambiciosa, que se plantearon los conjurados: caotizar el país, provocar el colapso de las instituciones, promover el desplome del Estado. Los cálculos que hicieron tanto el gobierno norteamericano como sus satélites en la región y en Europa fallaron, o al menos no lograron el objetivo planificado para un corto plazo. Sin duda fueron cálculos alegres, basados en informaciones falsas, que alimentaron una visión distorsionada de la realidad venezolana. Una visión que desconocía el carácter democrático del proceso venezolano, los logros sociales del mismo y la profunda implantación como fuerza social y política del chavismo, contrastante con una oposición que prácticamente está desaparecida. En conclusión, luego de varios años de agresiones de todo género, guarimbas, conspiraciones, uso a fondo de la violencia, bloqueo económico y financiero y comercial, de hostigamiento permanente, de inversión de sustanciosos recursos monetarios para alimentar a una dirección opositora inepta, corrupta, desvinculada de la realidad nacional, y de una campaña en extremo hostil que generó el abandono del país por un apreciable número de compatriotas que se convirtieron en una pesada carga para las naciones receptoras, Maduro no fue derrocado. Las instituciones funcionaron. El chavismo se fortaleció y la oposición se derrumbó. Se convirtió en incómodo obstáculo que impedía cualquier apertura para rescatar un ejercicio de altura de la política. Hoy la antipolítica del bloqueo a Venezuela, del empleo de la fuerza bruta para dirimir diferencias, es un callejón sin salida que obliga a los actores de la alianza a seguir atados a causas perdidas que se desmoronan. Por ejemplo, surgen obstáculos para recibir inmigrantes. Cada día hay más reacciones contra los venezolanos que huyen de su país, y en las redes de los gobiernos que participan en la acción antivenezolana, en sus cancillerías, la presencia de los voceros de la oposición se han convertido en un fastidio. Por ejemplo, el capo mayor de la alianza ha comenzado a cancelar visas y a establecer restricciones para que aquellos que, con el pretexto de oponerse al gobierno de Maduro, quieren instalarse en territorio norteamericano. Incluso ya se habla de ciertos viajes y del cruce de mensajes con contenidos que apuntan hacia la reformulación de relaciones de carácter político. Según parece, muchos se quedaron con los crepos hechos. Pausa, y al regreso converso con Jorge Rodríguez Gómez, dirigente nacional del PSUV y ministro de Comunicación e Información. Estás viendo José Vicente Hoy. Un invitado muy especial en el día de hoy. Especial por la relación de afecto y cordialidad que nos han unido a nosotros.
y luego por la calidad como político, como intelectual que lo caracteriza. Bienvenido, Jorge. Gracias, José Vicente, por invitarme. Siempre es un placer volver. ¿Informar o desinformar? Yo creo que esa es la batalla que los tiempos modernos han lanzado, sobre todo sobre aquellos procesos y aquellos gobiernos que hemos apostado por la independencia, que hemos apostado por la defensa de la soberanía. Hay todo un aparato montado, un verdadero aparato imperial de medios de comunicación y de redes sociales montados para exactamente sembrar lo que antes era más o menos complicado, pero igual lo hacían, las llamadas falsas noticias, los fake news, ahorita con las herramientas de las redes sociales, la siembra de virus mentales, como es llamado por allí también, hace más sencillo ese proceso de desinformación que convierte la máxima de Goebbels en una realidad cotidiana. La mentira que repiten no 100, 1000 millones de veces en las redes sociales la convierten en supuestas realidades. Tú representarías el contraaparato. Yo creo que es una batalla que estamos dando contra un poder inmenso, pero creo que todo el proceso político venezolano y toda la lucha que el pueblo de Venezuela ha venido dando por preservar la paz, por preservar la independencia, por preservar nuestra constitución, por preservar nuestras instituciones, creo que con todo y lo difícil que ha sido, con todos los obstáculos, con todo y las penurias que hemos tenido en este proceso y en esta lucha, creo que hemos salido victoriosos. Ganó la paz, ganó la vida, porque quienes apostaban a que esos fake news y esos falsos positivos tuvieran éxito, lo que estaban apostando era la desintegración del país, la desintegración de la República. La paz ganó la independencia, ganó la soberanía, ganó el derecho que tenemos los venezolanos, es un derecho elemental, pero hay que repetirlo siempre. Nosotros tenemos el derecho de decidir qué tipo de gobierno, qué tipo de instituciones, qué tipo de sociedad nos queremos dar. Para garantizar ese derecho, informar es prácticamente una proeza. Así es, pero creo que ¿Qué aspectos importantes destacas tú? bueno, yo creo, Chávez siempre ha dicho, y el presidente Maduro también lo sostiene, que una de las fallas importantes que ha tenido la Revolución Bolivariana siempre ha sido lo correspondiente a la información. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo. En primer lugar, creo que el enemigo es realmente David contra Goliat, porque el enemigo en esas lides es un gran tinglado, un gran aparato de corporaciones comunicacionales que incluso ponen en jaque el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en este momento está denunciando la acción de cadenas televisivas y de medios de comunicación en los Estados Unidos contra su presidente. Imagínate lo que han intentado hacer contra el gobierno bolivariano. Eso por un lado. Y por otro lado, la necesidad, creo que ahí hemos avanzado un poco, la necesidad de integrarnos más a las nuevas estrategias de comunicación, a las nuevas formas de comunicación. Creo que el presidente Maduro, así lo vi en un artículo de un periódico norteamericano, es uno de los presidentes más exitosos del mundo en el manejo de las redes sociales, es uno de los presidentes con mayor número de seguidores y de utilización de las redes, de Twitter, de Facebook, de Instagram. Creo que hemos ido avanzando en esa batalla, a pesar de que se han dado hechos de censura por parte de esas corporaciones que gobiernan las redes sociales, donde a veces impiden, a veces no, casi siempre, impiden que el gobierno bolivariano pueda colocar sus materiales. Muchas veces le restan seguidores a los funcionarios que no utilizan, como si utilizan muchos dirigentes de la ahora extinta oposición venezolana, robots para propagandizar sus redes sociales. Nosotros, por lo general, utilizamos nuestras redes casi que particularmente, casi que personalmente, y a veces estos conglomerados empiezan a quitarle seguidores a uno u a otro funcionario. No es audaz decir que la oposición que extinta. Es una aseveración lamentable porque Venezuela necesita una oposición. Me atrevería a adjetivarla. Venezuela necesita una oposición democrática que atienda y respete los preceptos que están establecidos en esta Constitución. Creo que la oposición ha venido teniendo, permíteme utilizar un término psiquiátrico, gestos suicidas respecto a su desenvolvimiento político. Un gesto suicida
trascendente fue haberse involucrado en las situaciones de violencia de manera compulsiva. Lo hicieron en el 2002, lo hicieron en el 2003, lo hicieron en el 2013, lo hicieron en el 2014, antes en el 2007, luego en la violencia asesina del pasado año 2017 que detuvo la Asamblea Nacional Constituyente. Y cuando la oposición se sentó en una mesa de diálogo con el gobierno del presidente Maduro, se avanzó muchísimo hacia la consolidación de la propuesta política bolivariana y que hubiera una contraparte en una oposición democrática. Eso fue asesinado por la orden que recibió en su oportunidad Julio Borges. Ya sabíamos que todo lo que condujo a Julio Borges, bajo estado de ebriedad, por cierto, a no firmar el acuerdo de la mesa de diálogo, era que ya estaba involucrado en una carrera demencial de violencia, de asesinato, de golpe de Estado, de desestabilización. Dicen que tú lo regañaste en esa oportunidad. No, yo lo que le dije en esa oportunidad es que sabíamos, justamente lo que te estoy diciendo en este momento, y el presidente Rodríguez Zapatero corrobora que eso es así. Borges ha dicho barbaridades tales como que el presidente Zapatero lo amenazó con ponerlo preso. O sea, ese tipo de desesperación es producto de estos gestos suicidas de lo que te estoy hablando. De lo que le dije yo en su oportunidad, bueno, nosotros sabemos porque ustedes están incumpliendo su palabra. Por un lado, para abortar la candidatura en ciernes de Henry Ramos Alup, que ya estaba decidida, ya era un hecho. Ramos Alup tenía ya los afiches impresos, ya tenía los spots, ya tenía la canción de campaña. Y en una jugada de Juan Manuel Santos con el secretario de Estado en esa oportunidad de los Estados Unidos de Norteamérica, Rex Tillerson, llaman por teléfono a Borges para que no firme el acuerdo de diálogo, pero, digamos, por carambola, para afectar la candidatura de Ramos Alup. Es la verdad lo más importante de la información. Yo creo que sí. Yo creo que una de las razones por la cual ha sido exitoso este proyecto es porque en su oportunidad Chávez y ahora con muchísima fuerza el presidente Maduro se le dice la verdad al pueblo de Venezuela. Cuando la cosa está complicada, y mira que ha estado complicada, pues hemos salido a decirle la verdad. Primero el presidente Nicolás Maduro, que no ha delegado. Hace unos días vi un video que se filtró del presidente de Argentina ensayando gestos de preocupación y luciendo compungido ante la cámara para después grabar un mensaje. A ese nivel de engaño llegan estos gobiernos de las oligarquías y de la derecha. Yo creo que si algo ha caracterizado al gobierno del presidente Chávez y ahora al gobierno del presidente Maduro es la defensa de la verdad, presentar la verdad, presentar con sustentación la verdad, porque los falsos positivos se caracterizan primero porque son supuestos siempre. Hace unos días una periodista me preguntaba, me hablaba de que muchas empresas, yo le digo, ¿cuántas son muchas? A mí me enseñaron en medicina que las cosas tienen una categoría, tienen un número. La hemoglobina está en 15 o en menos de 10, entonces tiene una anemia. ¿Y en psicología qué te enseñaron? ¿Cómo? En psicología Bueno, qué te la enseñaron. psicología también cada vez se acerca más a tratar de categorizar. De hecho, hay manuales ahorita que permiten hacer diagnóstico de enfermedades psiquiátricas que antes eran muy difíciles, precisamente con la enumeración de una serie de categorías, de una serie de síntomas. En el caso de los falsos positivos, uno los puede identificar con cierta facilidad, primero porque la fuente siempre es imprecisa, en segundo lugar porque no se refiere a supuestos, se refiere a rumores, y en tercer lugar porque utilizan un aparato de reproducción acelerada a través de robots, inventan medios de comunicación. Hace poco se denunció que en México aparecieron para la campaña contra el actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, aparecieron más de 1.400 periódicos falsos que los sembraban en las redes sociales como periódicos reales. Se acaba de cumplir un mes del magnicidio frustrado de la Avenida Bolívar. Yo prefiero decir de la masacre frustrada. Así es lo que hubiera sido. ¿Tú estabas ahí? Sí, cómo no. ¿Cuál fue tu reacción? Bueno, en primer lugar, cuando explota el primero de los aparatos, porque era una operación de tenaza, una operación de yunque y martillo, así se denomina en la jerga
en la jerga militar, con un dron que iba a explotar dentro de la tarima e iba a causar sin duda innumerables destrozos, y otro dron con mucha más potencia explosiva, que fue el que se desvió hacia el edificio este. Se lo circo, ¿no? Sí, Ah, bueno. hacia Curamichate, hacia la esquina de Curamichate. Ese dron iba a generar que todas las personas que estábamos en ese momento en la tarima resultáramos sin duda alguna muertos. El primero, el presidente Nicolás Maduro, la primera combatiente, todo el alto mando militar del gobierno bolivariano, todas las cabezas de los poderes públicos, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general de la República, los vicepresidentes sectoriales de gobierno que nos encontrábamos allí en ese momento. Y creo que esa es la consecuencia de lo que te decía antes, de cómo un sector de la oposición absolutamente desesperado, pero además absolutamente comprometido con lo que el presidente Maduro ha denominado la colombianización de la oposición venezolana en la práctica política, porque el magnicidio no es una costumbre, no es un hecho frecuente en la vida republicana. Se cuentan 4 o 5 magnicidios desde el siglo XIX hasta este momento. El magnicidio frustrado contra el Libertador en el año 28 en Bogotá, el magnicidio que catastróficamente tuvo éxito contra el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, también perpetrado por fuerzas políticas colombianas. El magnicidio contra Delgado Chalbó, que también tiene un aura todavía de muy poca claridad de qué fue lo que realmente ocurrió. El magnicidio frustrado ordenado por Chapita Trujillo contra Rómulo Betancourt en el año 61, creo que fue. Y luego los intentos y las amenazas de muerte contra el presidente Chávez. Poca gente sabe que en varias oportunidades se desactivaron acciones y siempre aparecían grupos violentos paramilitares de Colombia o grupos que habían sido entrenados en Colombia para promover el asesinato del presidente Chávez. En una oportunidad, a través de un cohete, de un lanzacohete, iban a tratar de derribar el avión presidencial. Eso en su oportunidad lo denunció el presidente. La finca de Actari fue otro de los intentos de golpe de Estado y asesinato del presidente. Y ahora, que ha sido, como tú bien dices, la más grave masacre frustrada, afortunadamente, que está claramente identificada la actuación como autores materiales, los que están detenidos, los que están siendo buscados, pero aparece un diputado de Primera Justicia, Juan Requesén, como convicto y confeso en cuanto a la acción de colaboración clara en el traslado, al menos en el traslado de los perpetradores del magnicidio en grado de frustración. Aparece la participación de Julio Borges, Juan Requesén, su compañero de partido, quien señala que es Julio Borges el que está detrás de esas acciones. Aparecen personas relacionadas con venezolanos con muchísimo dinero, por lo general producto de la corrupción, que viven en Miami. Suena con mucha fuerza funcionarios del anterior gobierno de Colombia y aparece la figura otra vez de Juan Manuel Santos. Me preguntabas por la sensación. El presidente Maduro, cuando explota el primer dron, gira y me hace un gesto preguntándome. Yo me acerco y le digo que es que acaba de explotar un dron. Todavía no teníamos claro si se trataba de un atentado. Es muy importante resaltar cómo el presidente Maduro se quedó. Yo tengo que decir que costó mucho lograr que el presidente evacuara la tarima en esa oportunidad. El presidente repetía de manera persistente la frase: tengo que hablarle a mi pueblo, el pueblo no se puede quedar sin explicaciones, hay que explicarle al pueblo. No fue nada fácil que el personal de seguridad lograra persuadirlo de que se dirigiera a la camioneta. Yo he visto muchos videos, por ejemplo vi un video de el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que porque una mujer corrió hacia él fue de inmediato evacuado. El presidente Hollande de Francia, por aquel atentado que se perpetró en París, fue rápidamente sacado de un estadio. He visto videos de primeros ministros y presidentes que salían corriendo. El presidente Maduro se mantuvo allí, incluso a riesgo, sin duda alguna, de su propia vida, porque la intención clara era, como tú bien dices, que se perpetrara una masacre ese pasado 4 de agosto. Vamos a hacer una pausa, Jorge. Y al regresar,
quiero que me diga algunas otras cosas acerca de ese hecho, ¿no? ¿Cómo no? Y luego seguimos con el resto de los temas. Con gusto. Gracias. Estás viendo José Vicente Hoy. Una última pregunta sobre el tema, ¿no? El magnicidio. ¿Qué decidió el alto gobierno como respuesta inmediata? ¿Qué medidas tomó? Fíjate, incluso cronológicamente, es claro que esta acción desesperada de estos criminales, que además provienen de factores muy violentos dentro de la oposición venezolana, que incluso reciben el rechazo, pues son muy cobardes, porque Julio Borges, cuando estaba aquí en Venezuela, era un manso corderito, o así se pintaba, pero con su actitud de manso corderito, su pinta de manso corderito, se reunía con militares. La misma señora esta, Patricia Poleo, varias veces ha señalado que Julio Borges involucró una serie de militares, sobre todo la Fuerza Aérea, les mostró los sitios donde debían bombardearse, que incluía el Palacio de Miraflores, incluía el Consejo Nacional Electoral, incluía la Asamblea Nacional. Imagínate cuántos muertos hubiera significado, José Vicente, que estos planes de Borges de bombardear el centro de la ciudad de Caracas pues hubieran sido perpetrados. Lo que ocurrió después con el terrorista Oscar Pérez tiene que ver con ese plan inicial de Borges, de que se bombardeara desde el aire instituciones públicas. El Tribunal Supremo de Justicia recibió el ataque en esa oportunidad. Y en este caso hay una cronología porque Maduro está hablando justamente del plan de recuperación económica que se iba a implantar a partir, y que se implantó de hecho a partir del pasado 20 de agosto. Ese 4 de agosto, en el momento en que Maduro está hablando, vamos a un plan integral, estructural, para derrotar de manera definitiva la guerra económica, es cuando explota el primer dron. Ellos sabían, o saben, que se ha venido resquebrajando la acción de la derecha venezolana y continental contra Venezuela, y recurrieron a una acción brutal, una cosa inconcebible. Yo no sé cómo este señor Borges puede ver a la cara a sus hijos, o a la cara a su esposa, o a la cara a sus padres. El padre de Borges es médico, neurólogo. Yo no sé cómo el padre de Borges, que es neurólogo, puede ver a un hijo que es un asesino, que es un magnicida, que organizó un proceso para generar el exterminio de más de 300 personas que estaban en esa tarima. Nosotros, como ha dicho el presidente Maduro, nuestra respuesta es trabajar. Nuestra respuesta es, si ese programa de recuperación económica y de búsqueda de la prosperidad significó que se desencadenara, que fuera el detonante de la acción de estos asesinos y de estos criminales, pues con mucha más fuerza el presidente Maduro se está afincando en ese programa. Tu interpretación de los migrantes. Bueno, yo creo que pocas veces en la historia de la humanidad se ha conocido unos gobiernos, pues no puedo decir que es un solo gobierno, o una clase política que sea tan experta en sembrar mentiras, en sembrar falsos positivos como esa clase política colombiana, que además es muy chula, porque ellos saben que a través, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, son billones de dólares, son miles de millones de dólares que recibieron de los Estados Unidos de Norteamérica, y los cultivos de coca no han hecho sino aumentar. El primer país productor de cocaína del mundo dice que es su vecino, que es víctima de toda la acción de la violencia, del paramilitarismo, del narcotráfico, entonces es una amenaza para ellos. Pero nada se compara con el falso positivo. El primer productor de droga. De todo el mundo. Y Estados Unidos es el primer consumidor. Así es. El que produce la cocaína y el que se mete la cocaína por la nariz, entonces acusan a un país que no tiene en modo alguno, ese flagelo de, bueno, de acciones de que es un país que es una amenaza y que es desestabilizador. Mira, esta gráfica es muy elocuente, José Vicente, porque este círculo inmenso que tú ves aquí es la cantidad de refugiados que tiene Colombia, de refugiados internos y refugiados externos. Es mayor que Siria.
Es una cantidad de refugiados que es el primer país del mundo con refugiados, y su nombre lo dice, refugiados por razones políticas, por razones de la violencia, por la pobreza extrema. Y los desplazados también. Y los desplazados internos son Claro. 7 millones. Y fíjate esto que está aquí. Alguien debería decir al señor Santos que devuelva el Premio Nobel de la Paz, porque estos son los desplazados internos. No sé si se verá bien, pero la línea verde son los desplazados internos en el año 2016 y la línea azul son los desplazados internos en el año 2017, cuando ya se habían firmado los acuerdos de paz. Hubo más desplazados internos después de que se firmaron los acuerdos de paz, es decir, esos acuerdos de paz son otro falso positivo. Aquí está. Los rojos son los países que tienen habitantes de su país con nacionales en el extranjero, y lo azul son los países que han recibido mayor número de extranjeros y los han acogido en su propio territorio. Lo rojo que está aquí es Colombia. Solamente en Venezuela viven 5.600.000 colombianos. Si sumamos a los ecuatorianos y sumamos a los peruanos, estamos hablando de 6.500.000 personas entre colombianos, entre ecuatorianos, entre peruanos que viven en nuestro territorio, José Vicente. Y Venezuela, en efecto, nosotros no estamos negando que ha habido una situación que además es producto de una estafa gigantesca, en vista de que muchos venezolanos compraron la idea de que iban a estar mejor en Ecuador, de que iban a estar mejor en Perú, de que iban a estar mejor en Colombia. Además, fueron tomados por una campaña brutal en las redes sociales. Es todo un aparato que se montó para la estafa, porque el migrante venezolano no es como tradicionalmente ocurre, como cuando vino la migración en los años 50 de portugueses, de italianos y de españoles, venían, como decían ellos, a hacer la América, pues venían en muy, muy precarias condiciones económicas. Los 5.600.000 colombianos que vinieron aquí huyendo de la violencia, del hambre, de la muerte, fueron acogidos de inmediato por el pueblo de Venezuela, y más aún en la revolución bolivariana. De las 66 millones de consultas de Barrio Adentro, José Vicente, que se realizan cada año, 11 millones se le realizan a hermanas y hermanos colombianos que viven en Venezuela. Se le entregan los medicamentos completamente gratuitos como a cualquier venezolano o venezolana. El 21-22% de las viviendas que se distribuyen en la Gran Misión Vivienda de Venezuela se le entregan a hermanos y hermanas colombianos. Pero volviendo al tema de la estafa, entonces le decían, sobre todo en Perú lo hacían así: vente a Lima, te tengo una empresa para que te hagas empresario aquí en Perú, te tengo un sitio de residencia y ya te tengo trabajo listo. Solamente te va a costar 10.000, 12.000. Tenemos muchos testimonios de los miles de venezolanos que ya se han repatriado por vía del programa que impulsó el presidente Maduro de Vuelta a la Patria, que nos dicen, bueno, me estafaron, yo tenía que darles $12.000, me llevaban en un autobús por tierra hasta Perú o hasta Ecuador, la empresa resultaba que era mentira, luego en un apartamento de una habitación metían a 16 personas a vivir, y luego eran estafados, eran acosados. Hay unas expresiones de xenofobia que dan tanto asco, José Vicente. Mira, yo no sé si a Miguel Enrique Otero, de verdad, él proviene del vientre de una mujer. Cuesta creerlo, porque esto es lo que pone el diario El Nacional. El diario El Nacional, en una expresión de asco y de náuseas que es difícil de contener, señala El Nacional: aseguran que infidelidad en Colombia aumentó por llegada de venezolanas. Es decir, los castos varones colombianos sucumbieron a la diabólica influencia de las bellas mujeres venezolanas. Eso es el cuento de la manzana, Adán y Eva. La gente sabe que eso es un fake news desde el tiempo de Adán y Eva. Imagínate cómo será ahora cuando este periódico intenta vender esa barbaridad. Pero eso que montó, que señaló, esa es la parte de la estafa, donde entonces los venezolanos tenían que ser maltratados. Expresiones de odio, expresiones de xenofobia. Una maestra venezolana que se fue porque le prometieron villas y castillas, daba clases en una escuela, los padres se reunieron y dijeron que una venezolana no podía darle clases a sus hijos peruanos. Su niñito de 8 años venezolano era todos los días golpeado, salvajemente golpeado por los otros niños por el hecho de ser venezolano. Es decir, todo estaba montado para que entonces los venezolanos tuvieran que ser sometidos a trabajo esclavo.
Le quitaron la plata que se llevaron, miles de dólares. Puede contarse, yo diría, sería en algún momento muy importante contabilizar cuántos millones de dólares se han llevado los venezolanos que sucumbieron a esta gran estafa perpetrada por estos gobiernos del Cartel de Lima y por las oligarquías de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Panamá. En Panamá fue otro tanto. ¿Cuánta gente estafaron con esas supuestas empresas y esos supuestos trabajos que les estaban ofreciendo? Hay videos, José Vicente, de personas, de venezolanos que fueron sometidos a trabajo esclavo en plantaciones de ají picante y de pimentón. Se les desollaban las manos con jornadas de 16, 20 horas diarias. Les negaban incluso el agua. Decían que no tenía el capataz de la hacienda de trabajo esclavo, decía que no tenían ni siquiera derecho al agua. Así que lo curioso del asunto es que ya ese castillo de naipes que intentaron montar los gobiernos del Cartel de Lima, el gobierno de Colombia, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Perú, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, pues se está derrumbando porque qué dictadura atroz, como leí yo en un tuit por allí, qué dictadura atroz envía aviones para que los venezolanos que están huyendo de esa dictadura puedan ser repatriados y vuelvan a su patria a vivir y a construir este proceso en la que estamos involucrados todos de recuperación de la economía del país. Es completamente absurdo. Claro. Lo que se está destapando es la barbarie contenida en la xenofobia que los medios de comunicación de Perú, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Ecuador, más de 12 venezolanas, yo diría que creo que la cifra ya llega a 16 venezolanas, han sido asesinadas. Casos de femicidio en México, de femicidio en Colombia, en Perú, porque, bueno, es una campaña completa de que las venezolanas son las que te quitan el marido, de que las venezolanas pueden ser abusadas sexualmente, de que los venezolanos deben ser tratados con trabajo esclavo. Es incluso una situación como de envidia, porque como cuando llegaron los peruanos aquí y los ecuatorianos y los colombianos los tratamos como hermanos, pues eso tiene que haber generado una situación psicológica que los lleva a hacer exactamente lo contrario. Es decir, la mente humana también, la mente humana sometida a estas acciones de ataque psicológico, pues tiene una respuesta completamente paradójica. Otro tema, lo económico, Sí. visto desde el punto de vista de la información. Sí, José Vicente, cuando uno habla de una agresión multiforme, no es una frase hecha. Venezuela ha sido sometida a una agresión multiforme en lo político, una agresión multiforme en lo diplomático, una agresión multiforme en la siembra de falsos positivos, sin parar miente en destrozar incluso instituciones multilaterales. Por ejemplo, la OEA, que para poco servía, la OEA, que tiene un expediente gravísimo de conectar acciones imperiales de distintos gobiernos de los Estados Unidos y Norteamérica, pues ha dejado de existir precisamente por llevar al extremo, como lo ha llevado quien funge como secretario general de ese partido político, el partido político de la OEA. Bueno, ya se acabó, ya la OEA sinceramente no sirve para nada, si no se han detenido. Una de las formas de esa agresión multiforme es la agresión económica. Y lo hicieron por la vía de exterminar el salario de los venezolanos. Intentaron, con éxito en el año 2015 y en el año 2016, sacar de los anaqueles los productos de consumo masivo de la población. La respuesta de Maduro fue los CLAP. Y luego migraron a una acción de aniquilar el signo monetario venezolano, sacando el efectivo hacia Colombia, publicando un supuesto dólar marcador que no obedecía a ninguna de las leyes de la economía, y la consecuencia directa fue que además dolarizaron los precios de los productos, porque a mí no me va a decir nadie, ninguno de los comerciantes, ni ninguno de los dueños de restaurantes, ni ninguno de los dueños de tiendas de ropa, que ellos no le impusieron a los precios de lo que vendían lo que supuestamente costaban según el llamado dólar marcador. Lo único que no dolarizaron fue los sueldos de las trabajadoras y los trabajadores. Y entonces, por esa vía, un trabajador terminó ganando menos de $1 si lo cambiábamos al dólar marcador. Tú podrías preguntarte, y cualquier habitante del mundo podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo es que no estalló en 1000 pedazos
la sociedad venezolana? Bueno, porque hay una serie de mecanismos de protección del gobierno bolivariano que incluyen salud gratuita, educación gratuita, los alimentos a través de los CLAP, pero aún así había que emprender un proceso estructural, corregir errores que se hubieran cometido, porque también hay que reconocer que se cometieron errores. Se me ocurre decirte de inmediato uno, lo que tiene que ver con la rigidez en el control de cambios, que ya ha sido completamente flexibilizado. Es decir, un programa estructural que estuviera dirigido, en primer lugar, a aumentar la producción, a que nosotros podamos producir los alimentos que nos comemos, el calzado que vestimos, el vestido que vestimos, aumentar la producción petrolera, aumentar la producción de las inmensas riquezas con las que cuenta Venezuela, un programa estructural que busque déficit cero, que ya nunca más se realice la impresión de dinero inorgánico, la flexibilización de un cambio y el establecimiento de un cambio único, es decir, el cambio que proviene de las subastas que se realizan ahora 3 por semana y luego a partir de diciembre 5 por semana, es un cambio que es basado en la oferta y la demanda. El que quiere vender dólares propone en cuánto lo quiere vender y el que quiere comprar dólares propone en cuánto lo quiere comprar. Es decir, el cambio no depende de ningún número que es impuesto. Otro elemento fundamental es el abastecimiento adecuado de alimentos, de medicamentos, de productos para el consumo del pueblo, y un elemento fundamental que además le sirve mucho a la empresa privada venezolana, a los empresarios privados, es la petrolización del salario de los trabajadores, es decir, anclar en el petro, en este caso el salario mínimo es de medio petro, 1.800 bolívares soberanos, anclar en el petro el nuevo salario para que se genere un nuevo equilibrio, para que las cosas que empezaron a costar según un dólar absurdo, que era impuesto por vía de unas páginas web y de unas cuentas Twitter, pues bien, el gobierno tuvo una jugada, en mi opinión maestra, que fue, está bien, arranquemos con ese dólar que tú dices que cuesta eso, pero protejamos y recuperemos el salario de los trabajadores por la vía de anclarlo en algo que es mucho más poderoso, en algo que es mucho más estable que el dólar, que es el petro. Pero sin duda que hay un malestar social, popular. ¿Cómo encararlo? Yo mido el malestar, lo que tú denominas malestar, lo mido a diario, o sea, lo hago científicamente a través de técnicas que tenemos que incluyen encuestas, que incluyen análisis de Big Data, y en efecto, hacia las 2 primeras semanas de agosto se estaba creciendo la incertidumbre de la población, porque de los elementos de éxito de este programa era el factor sorpresa, es decir, que pudiéramos lanzar todas las propuestas sin que el enemigo generara las contrarreacciones como lo ha venido haciendo en muchísimas ocasiones. Entonces, pudieron sembrar y se generó incertidumbre y se generó malestar. Te tengo que decir que desde el mismo día, 20 de agosto, que se inició la reconversión monetaria, ha venido disminuyendo el malestar y en este momento, al día de hoy, al domingo hoy, estamos en en el nivel más bajo de malestar económico de la población. Es decir, que siento, y te lo puedo expresar de manera científica, no es que hayamos ganado la pelea, es mucho más complicado para haberla ganado en escasos 19, 20 días, pero estamos ahorita en una situación muchísimo mejor de la que estábamos en los primeros días de agosto. Un mensaje a la audiencia. Yo creo que es una gran oportunidad para la unión nacional, para la unidad. Lamentablemente estos ¿Estás factores... consciente de la siembra de pesimismo, deliberado, calculado? Sí, que existe, ¿no? es la agresión multiforme de la que habíamos hablado antes, pero frente a un sector, yo creo que pequeño, porque las grandes mayorías de la población venezolana, sean chavistas o sean opositores, en modo alguno quiere que una caterva de asesinos y magnicidas promuevan un golpe de Estado y generen una situación de violencia en el país. Pero que las grandes mayorías apostamos por la paz y sobre todo apostamos por darle una oportunidad a un programa que es un programa estructural y que, no tengo ninguna duda, va a permitir corregir los desequilibrios que se habían presentado en Venezuela en materia de la economía, y no tengo duda tampoco de que va a promover una situación de prosperidad en el mediano plazo. Ya se está notando, por ejemplo, que la gente ya tiene un salario.
hasta hace mes y medio, 2 meses no tenía salario. Se lo habían logrado desintegrar. Ahorita tiene un salario que le permita adquirir los productos de primera necesidad. Y por la vía de un programa que además está cronológicamente establecido, la población, el pueblo va a empezar a notar que cada mes vamos a estar mejor que el mes anterior y además que todo lo que se está haciendo va acompañado de un sistema de protección social que no existe en otras partes del mundo. Cuando Macri se encuentra con el agua al cuello, lo primero que hace es despedir gente, disminuir pensiones, eliminar los ministerios sociales. En Venezuela ocurre exactamente lo contrario. Estamos haciendo un programa para corregir ese equilibrio, pero no nos olvidamos de distribuir 6 millones de CLAP todos los meses en los hogares de Venezuela. Les estamos distribuyendo 4 millones de morrales con los útiles escolares a los niños y a las niñas que van a empezar la escuela el próximo 15 de septiembre. Insistimos en salud, educación gratuita, universal, de calidad y además recuperando el salario de las trabajadoras y los trabajadores. Creo que hay razones para sentirnos optimistas frente a una situación que veníamos de muchísimas dificultades. Creo que hemos venido sorteándola y que vamos a sortear. Estoy seguro de que los venezolanos vamos a vivir, por ejemplo, un diciembre muchísimo más feliz y más optimista de la situación que teníamos en la primera mitad del año. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Gracias a ti, José Y Vicente. mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Los organismos de investigación de los Estados Unidos y de la Administración de Justicia de ese país han iniciado averiguaciones sobre el magnicidio frustrado ocurrido en Caracas contra el presidente Nicolás Maduro. La actividad se realiza en las ciudades de Miami, Houston y en el estado de California. Con respecto a Venezuela y al cerco internacional promovido contra el país en el gobierno de los Estados Unidos, se dan dos posiciones. Una representada por la Casa Blanca, colocada en una actitud dura, y otra, la posición del Departamento de Estado partidaria de manejar políticamente las diferencias. La posición de la Casa Blanca destaca por la influencia que tiene sobre ella el senador ultraderechista Marco Rubio, quien estimula las actitudes radicales del presidente norteamericano Donald Trump. Novedad electoral. 4 organizaciones políticas, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Gente y Nuvipa, no acudieron al proceso de renovación de partidos, por tanto no podrán participar en las elecciones municipales del próximo 9 de diciembre. ¿Qué harán ahora esos partidos? Es patética la situación que afrontan, dado que esa actitud los saca prácticamente del juego político. ¿Intentarán acaso una política al margen de la legalidad? Con lo cual harían causa común con los abstencionistas o apoyarían a candidatos de otras organizaciones que participen en las elecciones anunciadas para el diciembre de este año por el Consejo Nacional Electoral. Al gobierno venezolano le fue entregada una amplia información proveniente de personal que trabaja en los servicios de inteligencia de Colombia, tan pronto abandonó Juan Manuel Santos la presidencia de la República. En un dossier contentivo de importantes datos sobre la participación del expresidente Santos en diversas actividades desestabilizadoras contra Venezuela, incluso figuran aspectos sobre la preparación del magnicidio frustrado del 4 de agosto en Caracas. La reciente gira del secretario de Defensa de los Estados Unidos y jefe del Pentágono, el general James Mattis, forma parte de la ejecución de un plan de promesas de la administración Trump con la finalidad de reforzar la relación de Washington con la región y además
de fortalecer intercambios para la lucha cibernética y crear una fuerza espacial de los Estados Unidos para el 2020 por parte del Pentágono, describiendo el espacio como adversario y promoviendo amenazas en contra de China y Rusia. La nueva fuerza espacial sería una sexta división creada por el Pentágono. De los temas abordados por el general James Mattis con sus pares en la región destacan lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, con señalamientos referidos a la responsabilidad que cabe a Colombia por el incremento del cultivo de la droga en los últimos años, el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en el mundo, la crisis de Venezuela, el avance de China en América, lo cual sugiere que debe mantenerse distancia comercial con esta nación. Confidencial al cierre, Interlace, ficha técnica, 1.200 entrevistas directas en hogares en todo el país del 21 al 30 de agosto de 2018. Resultados. ¿Cuál es la principal causa de los problemas económicos del país? Las sanciones económicas y financieras de Estados Unidos contra Venezuela, la guerra económica, la caída de los precios del petróleo o las políticas económicas del gobierno. Las políticas económicas del gobierno, 37%. 61% le atribuye a agentes externos al gobierno, como son la guerra económica, con 23%, las sanciones financieras de Estados Unidos, 9%, la caída de los precios del petróleo, 10%, y a los empresarios y comerciantes, 19%, total 61%. La correlación, como dije anteriormente, es de 37% las políticas económicas del gobierno y 61% que atribuye a factores externos, como es la guerra económica, las sanciones financieras de Estados Unidos, la caída de los precios del petróleo y a los empresarios y comerciantes. ¿Cómo calificaría el desempeño de Nicolás Maduro como presidente? Muy bueno, bueno, regular a bueno, regular a malo, malo o muy malo. Muy bueno, 8%, bueno, 21%, regular a bueno, 24%, total, 53%. Regular a malo, 12%, malo, 10%, muy malo, 24%, total, 46%. ¿Qué preferiría usted? ¿Que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país? ¿O prefiere que venga un gobierno de oposición? Que el presidente Maduro resuelva, 62%. Que venga un gobierno de oposición, 34%. ¿Piensa que actualmente Venezuela va por buen camino o diría que va por mal camino? Por buen camino, 52%. Por mal camino, 47%. ¿Cuáles de las siguientes frases describe mejor su posición? Apoyo mucho al gobierno, apoyo algo al gobierno, apoyo a algo a la oposición, apoyo mucho a la oposición, no apoyo a ninguno de los dos. Apoyo mucho al gobierno, 46%. Apoyo mucho y algo a la oposición, 8%. No apoyo a ninguno, 46%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.